Vamos a comenzar con el tema de área de una superficie. Esto ya lo podemos considerar para nuestras integrales dobles que estamos revisando. Entonces, una superficie son de las que ya hemos visto y las que vamos a considerar aquí son cuando viene de la gráfica de una función. Entonces, es de una función y la gráfica va a ser la superficie. En este caso va a quedar una sábana ahí en R3, en el espacio. Aquí vamos a considerar un dominio de la función, un D. Entonces, X y Y se mueven en D, y la Z es la altura. Entonces, tu sábana, pues queda por acá así. Aquí están tus ejes. Entonces, más o menos por acá va a quedar tu función, lo que queda como gráfica de la función. Entonces, cuando lo proyectas al plano XY, aquí viene la proyección, aquí viene de este lado, y cada vértice, ¿no? Aquí proyectándolo, aquí lo que te va a salir es una región que es la D. Esta es la D. La D es donde se mueve X y arriba es la superficie. Arriba es la superficie. Superficie. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería el área de este pedazo de superficie que está aquí? Que viene como la gráfica de la función. Es decir, cuánto mide solamente la cáscara de esta sábana y solamente de un lado, porque no cuentas por... O sea, si vas a pintar el techo, pues nada más lo pintas de un lado y eso es lo que contaría como superficie y su área. Eso nada más. Y ahora de este lado vamos a considerar dos, dos vectores. Aquí vas a tener dos vectores esenciales aquí, o sea, son básicos. Uno va a ser I, uno en I, uno en I, 0 en J, y el otro es la parcial de F con respecto a X en K. Y el otro vector va a ser 0, 1, y el otro va a ser la parcial con respecto a Y, que son las dos variables de la F. Estos vectores tienen una representación aquí en la figura. Lo que va a suceder es que cuando lo pongas en la figura, aquí voy a poner voy a poner una figurita por acá. Ahí está. Estos vectores lo que van a salir es, si los evalúas en un punto XY con altura Z, entonces van a ser tangentes a la superficie. Este va a ser A y este va a ser B. Por ejemplo, ese tiene la característica geométrica. Y la algebraica, pues es la que está de este lado, la que vamos a manipular eh, algebraicamente. ¿Qué vamos a hacerle a estos dos vectores? Le vamos a sacar el producto cruz. Le voy a poner una barra aquí para acordarme. Son vectores. Entonces sacamos el producto cruz, A cruz B. Entonces tenemos una forma fácil de hacerlo, metiendo aquí I, J, K. Y en el segundo renglón vamos a meter lo que sería el, el vector A. El vector A, estoy calculando el producto cruz de A a B. ¿Y quién es AB? Vectores tangentes a la superficie. ¿Quién es superficie? La gráfica de la función. ¿Cuál función? Una función f dada. O sea que f ya es, a partir de ahí sale todo lo demás. Tenemos que conocerla, si no, no llegamos a nada aquí. Entonces, dada f, tenemos todo esto. 1, 0, lo voy a poner con subíndice, las parciales. 0, 1, la parcial con respecto a y. Y saco el producto cruz con cuidado para que no voy a equivocar aquí. Entonces, tacho de este lado. Y aquí va a ser en I. Sería este 0 y este es menos f de x. F de x. Luego menos.
Ahora en J, borro los. Y entonces, ¿qué voy a tachar? Tacho este y hago el tache, ¿no? Hago el tache hacia abajo, ¿no? Que es f de x. F de y hacia abajo y hacia arriba es 0, ese ya no cuenta. Luego más. Acuérdense que el producto cruz que se desarrolla de manera alternada. Más, menos, más. Y aquí es K. Entonces borro estos y hago otro tache por acá. Y el determinante de esto es 1 solamente. Entonces ahí está 1. O sea que más compacto, menos f de x en y, menos f de y en j, más k. Ese es el producto cruz. ¿Qué te dice el álgebra lineal 1? El producto cruz de dos vectores en el plano o algo que esté en el espacio te va a dar el área del paralelogramo generado por esos dos vectores. Entonces, cuando uno hace el producto cruz, da este resultado y este representa un área de un paralelogramo. En realidad, tenemos que sacarle la norma para que nos dé el escalar sin signo, ¿no? Algo positivo. Ya que cuando es cero, pues son los vectores A y B colineales. O sea que no te generan nada de área. En el caso de un paralelogramo degenerado. Pero en este caso, siempre tienes un factor 1 en la última componente, que es el K. Y está multiplicado el coeficiente número 1. Entonces, este siempre va a ser distinto de 0. Este sí no hay problema. Voy a ponerle así, con paréntesis. Y esto quiere decir que siempre vas a tener un área. Esa área va a ser llamada, voy a tomar la norma, ya cruz ven, entonces es la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y al cuadrado más 1, que es la norma del vector. Y cuando le meto la diferencial de área en el piso, en el plano XY, este se va a conocer como el área o la diferencial o el elemento de área de la superficie. Entonces, el elemento de área da un pedacito de área, ¿no? De la superficie es precisamente que usualmente se suele escribir aquí de acuerdo a la notación del libro. Aquí le voy a poner con parciales. Aquí es y aquí es con 1. Este te da el escalar y voy a apagar esto porque está inestable. Y después, eh, lo que va a pasar es que le tengo que meter ahí la diferencial de Ari. Tengo que meterle la diferencial de Ari. Entonces, eh, la diferencial de área es multiplicar por d de x y d de y. D de x y d de y por acá. Ahí está, ya apareció completo. Ahora sí, este es el elemento de área. Y este es usualmente denotado por el d de a. Es el d de a. Entonces, esto me estorba un poco. Entonces, este es el d de a. Es esto, ¿no? Entonces, aquí ya tengo la diferencial de área, que es el que voy a integrar para calcular el área de ciertas superficies. ¿Por qué digo ciertas superficies? Porque son las que están dadas como la gráfica de la función. Entonces, el área, finalmente, el área de la superficie va a ser dado como, aquí le ponemos una doble integral, es hacerlo sobre este elemento de área. Entonces, sobre su dominio, que es el dominio es D, y después le vamos a pegar el D de A, ¿no?
Sustituyendo, cierro, sustituyendo sería todo lo que tengo arriba encerrado en rojo. Sería la raíz cuadrada de estas parciales. Voy a poner el primer 1, la parcial con respecto a x al cuadrado, luego la parcial con respecto a y al cuadrado. Ahí está. D de x, d de y. Este es el elemento de área. Entonces, este es, más bien es el pedazo de área de la superficie. Entonces sería un DDS, ¿no? Un DDS por acá. Ahí está. Y esa es la fórmula que tenemos que manipular. Vamos a ver un ejemplo de este. El ejemplo es el siguiente. Pues tómate el paraboloide, por ejemplo. El paraboloide z igual a x cuadrada más y cuadrada. El paraboloide que abre para arriba. Y tienes que, no puedes calcular todo el área de esto porque se te va a hacer infinito. Entonces esto es nada más, vamos a hacerlo hasta una cierta altura, ¿no? Para z, entre 0 y 9. Entonces te piden hallar el área, ¿no? Hallar el área del paraboloide. Ajá, sobre esta región. Desde la altura z igual a 0 hasta la de z igual a 9. Eso. Entonces lo que está ahí en esta cazuelita. Entonces, una cierta altura fija. Entonces, ¿cómo sería? Pues tienes la gráfica de la función. Solamente necesitas describir o sea que f de xy es x cuadrada más y cuadrada. Es la z. Y lo que necesitas es describir la región D en el piso, en el plano XY. Yo voy a poner el plano XY a una altura más abajo para que no se encime, porque todo después viene encimado. Entonces, aquí está el plano XY. Plano XY. Es el piso. Lo estoy despegando del vértice para que no se revuelva. Y aquí voy a tener su sombra, ¿no? De la figura. Sombra de la figura. Ahí más o menos no sale de todo bien, pero la sombra. Aquí viene. Y esta sería la D. Esta sería la D. ¿Cómo puedo descubrir quién es la D? Pues simplemente es proyectar. Cuando Z vale 9, y eso sería donde D es los puntos X y Y al cuadrado, tales que es menor o igual que 9. Entonces, estás hablando del disco de radio R igual a 3. Se le saca la raíz cuadrada. Disco porque es todo lo que está allá adentro, ahí metido, dentro de la circunferencia. Dentro de la circunferencia. Entonces aquí voy a ponerme a marcarlo. Este sería el D, toda esta parte. Un disco de radio 3 en el plano XY. Sobre eso tengo que hacer la integración directamente a partir de lo que ya conozco, de mi función f. Entonces, el área es la integral sobre D es una doble integral de las parciales. Ahí lo tengo arriba, aquí tengo uno más, y luego vienen parciales, que sé que es exactamente 2x al cuadrado, y luego la otra es 2y al cuadrado. Estoy ocupando ahí el formulazo. Ahora, después me voy a preocupar cómo se puede integrar
esta cosa. Primero se plantea y aquí es el d de A o d de X, Y. Entonces ya da igual si es d de X, d de Y o d de A. Ah, solamente desarrollo los cuadrados, se sale un 4, x cuadrado, y por acá algo similar. Y aquí voy a tener un d de xy, un cierto orden. Entonces, esto se puede hacer en cartesianas, pues sería cosa de intentarlo y ver hasta dónde llegamos. Pero exactamente cuando tienes elevado al cuadrado y sumado, un múltiplo de ellos, 4 y 4, tienes que pensar inmediatamente en cambiarte a polares. Entonces, a polares, la D, ¿cómo quedaría escrita? La D sería desde 0 hasta 2pi, que le das la vuelta completa, y el radio lo vas variando desde 0 hasta su radio 3, ¿no? R igual a 3. Exactamente. Y la D de X, D de Y, pasaría a ser el R, D de R, D de teta. Entonces, de este lado, ya puedo escribir esta doble integral con todo y sus límites. Ambos límites son constantes, entonces da igual cuál pongas primero. Y se escribe la fórmula x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrado. Entonces aquí estoy haciendo áreas de superficies, r cuadrado. Y aquí falta el factor de dr de dt. Eso. Entonces, el de 0, aquí no depende del ángulo adentro. Entonces puedo hacer la integral directo de 2pi. Y me falta la de 0 a 3. Es la que me falta, pero ya tengo el R. Ya tengo el R por acá y tengo el DDR. Entonces, sería hacer un cambio de variable. Sería U igual a 4R cuadrada y D de U igual a 8R. Entonces, y el diferencial DDR que ya se me está olvidando. 4 por 2, 8. R DDR. Este 8 es el que me falta. ¿Y qué se hace en estos casos? El dividir, ¿no? Y multiplicar, esa sería otra. Multiplico y divido. Entonces ya tengo directamente aquí la expresión. La expresión sería la 8, 2 octavos es un cuarto. Aquí es un cuarto. Y de este lado, ya la puedo integrar directamente, porque ya la tengo en la forma U de U, ¿verdad? Este es, aquí me equivoqué con la U. El cambio de variable, pero no cambia nada más, sino esto. 1 más U a más 4R cuadrada. Aquí, este sería U, y este que está aquí del otro lado, a partir del 8, es el D de U. Entonces ya lo puedo integrar directamente. Como está la 1 medio, quedaría la 1 medio más 1, es 3 medios. Aquí sería evaluado, ya no hace falta los corchetes cuadrados. Evaluado en los límites originales, porque nunca cambié a la U, solamente me apoyé en ello. Aquí se está multiplicando. Entonces aquí solamente es hacer la sustitución directamente. Pi cuartos. Voy a poner un corchete cuadrado en 3. 3 al cuadrado es 9. Por 4 es 36. Más 1 es 37. Entonces sería 37 a la 3 medios menos cuando vale 0, que sería 1 a la 3 medios, es simplemente 1, no se hace nada. Entonces, esta es la cuenta, ¿no? La cuenta que... me falta el 3 medios, ¿no? El 3 medios se sumó y aquí va a quedar como 2 tercios.
se me está yendo, ¿verdad? Así de volada aquí. La integral de u a la 1 medio d de u es u a la 3 medios por 2 tercios. Entonces se me estaba yendo en 2 tercios y por lo tanto aquí hay que ponerlo 2 tercios. 2 tercios sería pasando multiplicando. Y ahora sí lo que tenía aquí hace rato, 37 a la 3 medios menos 1. Ahí está. Entonces va a quedar, saco mitad aquí, mitad. Entonces queda 1 medio por 3, un sexto. Y esta ya es la respuesta al ejemplo, al área, ¿no? Aquí es un área, entonces también viene siendo unidades al cuadrado de lo que estoy considerando. Aquí con las unidades es área. Área de la superficie. Área de la superficie. Eso es, eso es. Entonces, nuevamente todo se reduce a una integral doble para este cálculo. Y así va sucediendo, ¿no? Cuando la integral de esta para el cálculo de la superficie es muy similar a lo que uno conocía para la longitud de arco, ¿no? La longitud. Pero aquí solamente recordar la similitud, ¿no? Si tienes aquí una curva, más bien es la gráfica de una función, es y igual a f de x. Entonces te preguntabas cuánto medía esta longitud. ¿Cuánto medía esta longitud lo que trazaba la función? Desde un intervalo A hasta un intervalo B. Entonces nos decían que la longitud de esta cosa es la integral de AB de la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado. Así, diferencial de x. O con la notación esta de Leibniz, es la derivada de f con respecto a x al cuadrado, diferencial de x, ¿no? Esta es de la integral de una variable para longitud de la gráfica, ¿no? Longitud de la curva, que era x, f de x. Era esto. Y es la similitud que tiene con la fórmula que tenemos ahora mismo, solamente que como ahora son dos variables, ya no tienes solamente una derivada, tienes otra derivada por acá. Y le vas agregando las que hagan falta, ¿no? Conforme vaya subiendo de dimensión. Esto es como inductivo, ¿no? Si quieres calcular el hipervolumen de un objeto que vive en R4, pues sería 1 más la derivada parcial con respecto a la primera, y así vas agregando las otras dos términos, y haces una triple integral, y lo que te da es realmente es un volumen. Entonces, en R4, pero esa es como la similitud para extrapolarlo cada vez más a dimensiones más altas. Para el siguiente ejemplo aquí, a ver si ya no está inestable mi conexión, porque hay cierto desfase, ha sido unos 10 minutos. El siguiente ejemplo, pues vamos a considerar algo. Estas gráficas de funciones tienen que ser relativamente sencillas, porque se complica, si cambias la función, se complica bastante. A una trigonométrica, a una logarítmica, pues la cosa se pone fea. Entonces, aquí en el plano D es el triángulo, con vértices 0, 0, y el otro es el 1, 0, y el otro es el 1, 1. Estos están marcados en el plano XY.
Entonces, es sobre la primera, el primer octante, ¿no? Todo para hacia nosotros. Voy a visualizar el plano XY y tengo los tres puntos. Por aquí está el origen, el 1, 0 y el 1, 1. Es un triángulo que está así. Los tres lados, aquí están. Este es D. Entonces tengo cada uno de las coordenadas. Y este que es 1, 1. O sea, te estás yendo con la hipotenusa, te estás yendo con la identidad. Entonces ya no hace falta calcular nada, ya es directamente, porque está pasando por 1, 1 y por el origen. Esa es la y igual a x. Y igual a x, si aquí quieres, puedes poner y igual a 1. Y este sería, no, este no es y igual a 1, que es vertical. Sería x igual a 1. Y la que va por abajo sería y igual a 0, ¿no? Y igual a 0, que son los catetos. Entonces, la descripción de D, pues puede ser de tipo 1 o de tipo 2. Por ejemplo, aquí, si X está de 0 a 1, X, estoy pensando en el 0, entonces Y iría desde 0 hasta X. De 0 hasta X porque estás barriendo con rectas verticales. Entonces aquí de 0 hasta X. Estás yendo así, ¿no? Por este tipo de región que debe ser, si no me equivoco, la de tipo 1. Entonces, veamos si con este ya es suficiente hacer la integral, ¿no? Para el área. Es que el área, aquí ya no puse como en el ejemplo anterior, lo que se está calculando, porque esta, que es z igual a x cuadrada más y, más 2y, no sé qué sea exactamente, porque no es ninguna de las que conocemos, es una sabanita que está por acá, o sea que en el origen pasa por z igual a 0, ¿no? Entonces, una cosa que se está extendiendo hacia nosotros, ya no queda tan fácil dibujarlo. La proyección está aquí, ¿no? Solamente necesito calcular sobre este triángulo que voy a colocar aquí, que tiene como cateto el parte del eje X. Entonces sería por acá. Este sería mi D, lo que se proyecte, ¿no? Y lo que se alza por arriba, pues sabrá Dios, ¿no? Que estoy calculando área. Tendría que hacerlo con la computadora para ver qué se está calculando exactamente. Pues aquí se puede sombrear un poco de ello, ¿no? Algo así. Entonces, el área es la doble integral sobre D. Y voy a poner aquí la 1, así va la ecuación, más la parcial con respecto a X al cuadrado, más la parcial con respecto a Y al cuadrado. Ahí está. Diferencial de área en el piso, ¿no? D de X, D de Y es el diferencial de área en el piso. Cuando lo multiplicas por el otro factor, pues lo que estás haciendo es la distorsión para levantarlo y llevarlo al elemento de área de la superficie, del elemento de la cáscara, ahí arriba en la gráfica de la función. Luego, pues sustituyo por acá, entonces es de 0 a 1, porque las constantes van hasta afuera. Si quiero que me salga un escalar o un número explícito, ¿no? Es clásico que luego dejo examen global o recuperación, que son los que reviso usualmente, y pido área o lo que sea, y a veces me dan un 3x más z cuadrado. Entonces eso no es un área para lo que uno necesita. O sea, hay que tener toda esa parte, ¿no? La práctica es muy importante. Aquí es área y no nos puede dar un X o un Y, para ser más breve. Entonces aquí es 1 más 4, bueno, es 1 más 4, ¿no? Entonces sería un 5. Sería un 5. Este 5, pues ya ahí está de adorno. Y luego sería más 4x cuadrada. Digo de adorno porque se complica ahí la cosa. Tienes un 4 y un 5. Y tengo la d de x, d de y. En este caso, primero va a ir d de y y después va a ir d de x.
de acuerdo al orden de las desigualdades. De acuerdo al orden de las desigualdades, te da el orden de las diferenciales. Es como una forma, por ejemplo, este que está hasta con desigualdades de 0 a 1, es el que va aquí, ¿no? El que va hasta afuera. Y este que va, que todavía depende algo de x, entonces ese tiene que ir primero, para que después te lo desaparezcas con la siguiente integral. Es como más o menos ahí con el que uno nunca se equivoca. Ahora, aquí, al integrar con respecto a la y, lo que va a suceder es que el integrando es constante, ¿no? No depende de y, entonces se hace inmediato. Entonces sería y, raíz de 5 más, el y lo voy a poner después para que me sirva, raíz de 5 más 4x cuadrado, y aquí va a ser y, no, es x de x. O sea que al hacer la primera integral y evaluar, te sale x menos 0, que es x. ¿Por qué le dejé ese espacio? Porque es el famoso, el u, ¿no? Que voy a hacer el cambio de variable. Aquí los famosos u igual a 5 más 4x cuadrado. Entonces, d de u sería el 8. Aquí sería ahora un 8, como en este fue 8 atrás también, un 8, sí, por coincidencia. 8x d de x. Entonces me falta ahí un 8, ¿no? Un 8 que poner. Y dividir entre 8 también. Entonces por acá pongo el 8 y divido entre 8. Ahora sí ya no se me escapa. Y este va a ser el u, y este es el d de u. Entonces ya puedo hacer la integral directamente, que es a la 1 medio más 1. Entonces sería 1 octavo. Aquí dejo la integral. Ya la quito. Entonces sería 1 medio más 1, o sea, 3 medios. Y este también va multiplicando con su inverso, ¿no? 2 tercios. Que no se me olvide ahora. Y esto ya nada más se evalúa de 0 a 1. De 0 a 1, que es la segunda integral, la de amarillo, para x. Y hago la parte aritmética y sustituyo. 2 octavos sería un cuarto. Un cuarto. Un cuarto por 3 da 12. Un doceavo. Y después esto al evaluarlo en 1, 1 al cuadrado es 1, por 4 es 4, más 5 es 9. Entonces aquí voy a tener un 9 a la 3 medios, menos, y de este lado es evaluando en 0, que solamente te va a dar un 5. 5 a la 3 medios. Ahí está. El medios sabemos que es como raíz, es exactamente la raíz cuadrada. Entonces, puedo sacar raíz cuadrada de 9, es 3, y el cubo de 3, o 3 a la 3, sería 27. 3 por 3 por 3, 27. Menos el 5 a la 3 medios. Usualmente el de la 3 medios, como es un entero más un medio, se parte. La potencia se divide en multiplicación de potencias. Entonces, lo voy a poner por aquí para que todo no quede en palabras. 1 más un medio, 1 a la 1, un medio, sería 5 raíz de 5. Esto es lo que voy a poner ahí arriba, a continuación. Es, es más o menos también lo que se hace, ¿no? Tratar de dejar las mínimas, las mínimas expresiones para las raíces cuadradas. Aquí serían 5 raíz de 5. Esto es solo y ahí está. Es clásico, ¿no? Cuando tienes que hacer un ejercicio y lo estás comparando con el resultado del libro, a veces no cuadra, pero hay que hacer un poco más
de trucos o aritmética o álgebra para llegar al resultado, porque ya sabes que estás bien, pero no se parece tanto. Entonces, es eso. Ahora, con respecto a áreas, esto es realmente lo que uno puede calcular, ¿no? Ya decía, para ejemplos relativamente, para funciones que no estén tan complicadas, porque el integrando es una raíz cuadrada que luego tiene derivados parciales adentro, que a su vez están elevados al cuadrado. Si complicas la función, se te complica y ya no se puede integrar directamente, a no ser que sea numéricamente. Pero eso, eh, pues en principio, es lo que estamos dejando al margen, ¿no? En este curso. Otra cosa que se puede hacer con las integrales dobles, aquí son aplicaciones, ¿no? Aplicaciones, voy a poner por acá para que no se me olvide. Aplicaciones. Otra cosa que se puede hacer es lo que se le llama el cálculo de áreas de ciertas láminas o regiones en el plano XY. Entonces, por ejemplo, aquí para masa y centro de masa, ¿no? Para masa, centro de masa, ah, centro de masa. Y como son integrales dobles, aquí lo que necesitas es solamente tener una lámina. No necesariamente tiene que ser rectangular, entonces una lámina, aquí que tenga una forma ovalada de una lámina, en la que te describen una cierta densidad de área, ¿no? Te describen una cierta densidad de área, densidad de masa, perdón, porque por la cantidad de material puede estar en un lugar más comprimida que en otro, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, eso sería en cuanto a regiones en el plano. Entonces, tienes una densidad de de la masa. Entonces, aquí tienes tu densidad, que es con la letra D, densidad de la lámina, este está metido en R2 como subconjunto, la notación de subconjunto. Y entonces la masa es precisamente la doble integral sobre la región D. Como haya estado, puede ser un triángulo, ¿no? Un rectángulo, algo ovalado, una región en D que puedas describir de tipo 1, de tipo 2. Y entonces aquí vas a tener una ρ de XY, y aquí es del elemento de área, ¿no? El pedacito que estás ahí considerando. Entonces ahí integras y te da la masa. Para el centro de masa es, es cuando tienes que calcular, ¿no? Ciertas, dónde está, dónde está, es por decir, dónde está toda la masa, ¿no? ¿Dónde se encuentra toda la masa? Si la quieres considerar como un objeto puntual, pues considera su objeto de masa, su centro de masa, perdón. Entonces aquí va a ser, se promedia ciertos valores que son los momentos respecto a los ejes X y Y. Entonces, aquí sería Y, la densidad, aquí es X, perdón, X densidad de Y, D de A, siempre es con respecto a la región D, y aquí cambia, solamente cambias a Y, entonces aquí sería Y, X con Y desde A, y de esa manera ya encuentras tu centro, ¿no? El centro de masa. Entonces el centro de masa, la cosa es de que es el X barra Y barra. Ahí está.
Vamos a ver un ejemplo para esto. Aquí en el dibujito de arriba, pues dependiendo de dónde haya quedado cómo esté la distribución, ¿no? De la densidad, lo vamos a dejar así, como si estuviera en el origen. Eso. Entonces, por acá, la densidad, como estás en una lámina, aquí para las unidades, es eh, de masa por unidad de área. Las unidades son de masa por unidad de área, ¿no? Estás en el plano. Entonces, ya cuando pasemos a integrales triples, también va a ser algo similar, pero ahora va a ser por unidad de volumen. Es análogo. Entonces, aquí tienes el siguiente ejemplo. Vas a considerar como región de un semicírculo. Ahí está el semicírculo. Y pues va a tener un radio A. Entonces, ahí tienes el radio A. Es un semicírculo de radio A arriba del eje X. Y te dicen que la densidad en cualquier punto sobre la lámina, en un punto X, Y, tiene que ser proporcional a la distancia, al origen, a la distancia desde el centro del círculo. Entonces, la densidad es proporcional a la distancia en un punto X, Y, ¿no? En X, Y, a la distancia de XY a 0, 0, y ya. Entonces, ¿quién sería la densidad? Pues conforme te alejas del origen, se vuelve más densa, ¿no? El material. Entonces, esto va a ser salvo la constante, ¿no? La agregamos aquí, la distancia, entonces es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Esta es la ρ. Aquí tengo la distancia. Y le metemos la constante de proporcionalidad. Claro que cuando dices proporcional, esta función es proporcional a tal cosa, es porque la diferencia de cambio es lineal, ¿no? Entonces la cosa es proporcional. Es alguna constante, perdón, es alguna constante. Entonces, aquí se tiene que calcular el centro de masa. Entonces, la idea, pues siempre es calcular la masa, que es la que se va a dividir, la que tienes en el denominador. Entonces, aquí la m es la integral doble. La k va a salir por todos lados, desde A. Entonces, la k va para afuera. Aquí te queda la raíz cuadrada desde A. Y lo que va a suceder es, como ya tienes la suma de los cuadrados de x y y, entonces es inmediatamente pensar en las polares, que es de 0 a pi, ¿verdad? Y de 0 a pi, aquí vas de 0, aquí llegas a pi. Uy, se va a subir, sí se va a subir. Ya sé cuándo se sube. Entonces, este es teta igual a 0 y este es teta igual a pi. Aquí está la lámina, todo esto que se está sombreando, la región D. Entonces, en cuanto al ángulo va de 0 a pi, y en cuanto al radio va de 0 hasta que llegue al número A, que es el radio. Entonces, esta es la que sigue. Este no va, es este. La integral de 0 a
¿Y la función a dónde se va a ir? Esta función se va a ir a R solamente. Y el elemento de área es R de teta. Ajá. Entonces, aquí sale directamente, que es R cuadrada. Entonces, no hay mucho que decir. Es K por pi. Al integrar con respecto a teta es pi. ¿Y la otra cuánto da? La integral de R cuadrada, de R, es R al cubo sobre 3, ¿no? Entonces, si es de 0 a, entonces aquí sería de 0 a, que sería a al cubo sobre 3. Ese lo tengo que multiplicar en el tercer factor. Sería a al cubo sobre 3. Ahí está. Entonces es el tercios, ¿no? Que tengo que poner ahí. Es Kpi por a al cubo sobre 3. Ahí se queda la de la más. La de la más. Ahora para el centro, ¿no? Centro de masa. Aquí tenemos que hacer el famoso truco de la paridad, ¿no? Acuérdense, voy a aventarme aquí un rollo de la paridad, pero es primero recordatorio, record, recordatorio. Es si tienes la función en una variable, hago una pausa para encontrar x barra y y barra. Voy a hacer aquí un paréntesis. Entonces tienes una función aquí que está en una variable, entonces de menos a, y tienes aquí tu función. Vamos a pensar que es impar, entonces una cosa así, o como la cúbica, ¿no? Que es más, es así. Esta es la que necesito, la impar, que sea impar. Ahí está, pero esto no está, no es una figura tan fiel como uno quisiera, ¿no? Pero el punto es de que las áreas se cancelan, ¿no? Esta área se va a cancelar con el área de arriba. Entonces tienes y igual a f de x y es impar. ¿Qué quiere decir que sea impar? Ah, pues los puntos aquí son los mismos que si fueran negativos, ¿no? Metiéndoles el menos, o dicho de otra manera, que es f de menos x es igual a menos f de x. Ahí está. Es que sea impar. Entonces, cuando haces la integral de menos a de f de x, d de x, pues ya ni te esfuerzas por hacerla. Ahí estamos pensando, por ejemplo, en el x al cubo de menos 1 a 1. O la otra que es seno de x de menos pi medios a pi medios, etcétera, ¿no? Cualquier cosa impar. Pues esto va a dar 0, siempre. Y hay un similar esto es en una variable. Y hay un similar ahora en dos variables. En dos variables. Hay una cosa similar, pero ahora, ¿quién sería tu región de integración? Pues ahora sí pongo la región de integración, x y es una cosa simétrica con respecto al eje y. Entonces puede ser un círculo o un semicírculo. Ahorita es un semicírculo en el ejemplo, o puede ser cualquier cosa simétrica, ¿no? Puede ser una especie de hueso, sea simétrico y ya la hiciste, ¿no? Esta es la región D. Entonces D es una región simétrica con respecto al eje Y, ¿no? Y tienes una función, es en dos variables, que es impar, pero impar en la coordenada X, impar en X, en la variable X. O sea que el análogo a la de una variable, pero le meto ahora la segunda, X, Y. Entonces, eso quiere decir que la f de menos X, Y es igual a menos f de X, Y. Eso debe de ser. Entonces, lo que va a suceder, ahora pongo la implicación, análogo a la de arriba, es que la doble integral sobre D
de mi función, pues va a haber una cancelación de áreas. En este caso, pues no son áreas, son lo que puede salir como una coordenada para el centro de masa o un volumen. Voy a poner DDA. Pero el punto es de que va a dar cero, ¿no? Por el hecho de que es impar y la región es simétrica en el plano XY. Esta es la que vamos a ocupar. Esta es la que vamos a ocupar. Vamos a ponerle aquí más para que le avance. Esta es la que vamos a ocupar. Entonces, regresando al ejemplo, ya cierro el paréntesis. Aquí lo abrí y aquí ya se cerró la cosa. Regresando a la masa, sé que es, ¿cuánto dio? Capi al cubo. Capi al cubo sobre 3. Ahí está. Entonces, la de X, ahí es donde vamos a ocupar la doble integral sobre D, que es el semicírculo. Sigo en el ejemplo. Aquí lo multiplico por X y la densidad, ¿verdad? D de A, que es la K. Va para afuera. La doble integral de X por la raíz cuadrada. Entonces, nuevamente ya me regresé al ejemplo. Y mi función aquí, la que le tengo que aplicar la propiedad esta, es de que aquí esta es la función f de xy, es impar en la variable x. ¿Por qué? Porque en la raíz cuadrada le meto el menos y se desaparece porque estoy elevando al cuadrado. Donde va a actuar este menos, va a ser en la x que está aquí. Entonces ahí la función va a ser impar. Eh, Casi directamente a puro ojo, o sea que uno se lo queda ahí mirando y se convence completamente. Y entonces la región D es simétrica con respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque es un semicírculo partido por el eje Y. Está centrado en el origen de radio A. Entonces, por esa razón, tengo que la doble integral de D, o sea que lo puedo calcular, pero también es bueno, ¿no? Tener algunas propiedades. Esto es cero, y si lo divido entre KM también es cero, y esto es X barra. O sea, aquí estoy ocupando la propiedad de arriba. Aquí sigo la flecha. Esta está muy... Sigo la flecha, ¿no? Es esta. Ahí está. Ahora solamente te resta, o sea que está sobre el eje Y. Esto se puede haber argumentado directamente por la pura forma en que está escrita la densidad desde el inicio. La densidad te va aumentando a partir del origen, en forma radial. O sea que sobre cada círculo concéntrico la densidad es constante, hasta que llegas a la máxima densidad, que es cuando el círculo es exactamente radio A. Y pues ese sentido común te dice, pues está sobre el eje Y el centro de masa, aquí, ¿no? Por acá debe estar. Entonces vamos a encontrar qué altura tiene. Ahora como es un curso de matemáticas, evidentemente, ciertamente estamos haciendo todo con una cierta formalidad, justificando un poco las cosas, pero de lo que ya podemos obtener a partir de la intuición. O sea, eso también es importante. Y la Y barra, no hay que dejarla morir, la intuición. Entonces aquí es Y, rho de XY desde A. Entonces, este sí no me escapo, se tiene que calcular. Entonces ya tengo de memoria quién es la rho. Es una K que está por aquí, multiplicada por una raíz cuadrada. Sí ya no es. Que por cierto, si hubiera sido todo el disco completito, completito, el centro de masa caería en el origen. Aquí estratégicamente te lo ponen como un semicírculo para que no sea algo más tan trivial, ¿no? El ejemplo. Entonces aquí, pues simplemente es pasarte las polares, ya sabemos describir esto.
es K sobre M, aquí es de 0 a pi, de 0 a, que son los mismos límites de integración que hice para la masa. Y pues voy a tener aquí lo que vale y, ¿no? Que es R seno de teta por R, que es la raíz cuadrada, y luego me falta el elemento de área. Entonces sería R, D de R, D de teta. Entonces todo este es el elemento de área, el D de A. Y ya se integra por acá, es K sobre M. Entonces voy a integrar la de seno de teta, D de teta, y también voy a integrar aquí, ¿cuántas R's tengo? Tengo 3. Entonces tengo R al cubo con respecto a R, ¿no? De R. Entonces aquí es una cresta, ¿no? Del seno. Eso tiene que ser 2, si no mal recuerdo. Por aquí lo voy a hacer separado. Porque estoy acordándome que la gráfica del seno va así, ¿no? Y igual al seno de x, pi medios, este es 0, este es pi. Entonces, a lo que me refería es que esta área es la que estás calculando para el segundo paréntesis. Y ese va a valer, ¿cuánto es? Menos seno. Aquí siempre es el problema conmigo. Debe ser menos coseno, porque la derivada del coseno es menos seno, y con el menos ya es positivo. Entonces sería de 0 a pi. Entonces es coseno de pi, coseno de 0, ¿no? Entonces este va a dar menos, coseno de pi es menos 1, y aquí es otro menos 1, y es un 2. Entonces esta área vale 2, el área es 2. Eso lo hice aparte para meterlo ahí arriba. Entonces tengo K sobre M por 2. Por el otro también hay que hacerlo aparte, de 0 a A, el cubo de dr. Este es más canónico. Bueno, aquí ambas integrales, ¿no? Estuvieron fáciles. Solamente aquí no regarla, ¿no? Equivocarse en algún paso trivial. A la cuarta entre 4. Ese es el tercer factor. A la cuarta entre 4. Entonces, el último paso, que es a veces hay que tener cuidado porque ya uno ya se confía, es lo que se le llama ya simplificar. Entonces, aquí solamente se simplifica el 1/2, ¿no? Entonces sería, pues a ver si aquí no faltó nada. La M todavía me falta sustituirla. A la cuarta sobre M, 2M, ¿no? Es la simplificación de 2/4 es 1/2. Ahora falta meter lo que vale la M. Recordar, la M cuánto vale. Lo voy a poner por aquí. Se calculó allá arriba. Voy para arriba para ver cuánto. Aquí está. Es esta. K pi al cubo sobre 3. K pi al cubo sobre 3. Entonces, esa se tiene que meter en la Y, ¿no? En la Y barra, porque todavía de aquí continuó. Aquí este es un resultado ahí parcial, ¿no? Tengo que terminarlo. Que ya no ponga la M, sino la sustituya. Entonces, aquí tengo que hacer el sándwich invertido, ¿no? Invertir la fracción de la M. Entonces, de una vez la invierto. Aquí está invertida la M. Y lo que no faltó es todo esto. A la cuarta sobre 2. Y esto ya es directamente la
la respuesta. Aquí, interesantemente, la constante de proporcionalidad se te va a ir. O sea que no depende ahí la altura de tu centro de masa no depende de la constante de proporcionalidad. No la necesitas saber para conocer el centro de masa. Entonces aquí, ¿cuántas se me van? Queda una arriba y abajo es 2pi, ¿no? Esta ya es la respuesta. Entonces, el centro de masa es x barra y barra, es lo que preguntaban, 0,3a sobre 2pi. Este ya es la respuesta, ¿no? Ahí es donde se acaba el ejemplo del cálculo del centro de masa. Porque efectivamente, ¿no? Está sobre el eje Y un poco arriba del, del origen. Ahí el sentido común te dice que pues esto debe estar bien. Entonces ahí es donde son algunas aplicaciones de las integrales dobles.